¿Está? Buenas noches. Agradezco la posibilidad de explicar el Dharma de Buda, del Zen, a vosotros que lo escucháis. Dime quién está. Yosin Cuyo, Yosin, Shinkai, Flo, Suso, Ángela. Vamos bien. ¿Qué son cuántos? Sí. Yosin Gaso, Yosin Cuyo Gaso, Shinkai Gaso, Ángela Gaso. No pasa. ¿Y si iba entrado? ¿Sin entrado? Shinkai no está. Sí. Sí, Marisa. No. Bueno. Sosin hace una pregunta, dice: a algunos nos cuesta más esfuerzo hacer nuestro propio pan que hacer el mismo para otros. Incluso con la práctica resulta difícil estar en el cómo en lugar de en el resultado, el para qué. Pero en este último caso, ¿qué mecanismo hace que valoremos más lo que hacemos para los demás que para nosotros? Así que os recuerdo a algunos que el Zen se ocupa especialmente del cómo, no del por qué o del para qué. ¿Por qué tal y no sé qué pasa esto? Déjalo. ¿Para qué hacer esto? Déjalo. Sin objetivo, sin buscar nada, sin pretender nada. Bueno, pues lo que se me ocurre contestarte es que cultivar el cómo del que hablo, los demás suelen ser una excusa, una disculpa. Si todo empieza en uno mismo, ¿por qué nos cuesta menos hacer las cosas para los demás? Pues es un para qué eso, ¿verdad? Por lo tanto, procede del ego. No hay convencimiento de que la práctica es presente, está en el presente. Por otro lado, conseguir objetivos, ¿para qué es? Pues tiene que ver con la respuesta de satisfacciones, de agradecimientos, por lo tanto son objetivos, subrayan el ego. De manera que lograr con rodeos suena a logro, pero también puede ser una motivación si te olvidas de ello. Quiero decir con eso que puedes movilizar tu conducta desde el ego y continuarla desde el no ego. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil estar con la mente concentrada en los demás constantemente,
Es decir, amasando el pan y mezclando la harina y tal, y no sé qué, pensando en el otro, eso no pasa. Tú tienes una intención y un proyecto relacionado con los demás, pero te vas a quedar solo haciéndolo tú mismo. Igual que si lo hicieras para ti. Es decir, un comienzo kármico puede, si ponemos en la acción, si ponemos la mente en la acción, shin, es decir, si volvemos la mente al camino, acción, concentración en la acción, entonces resulta ser práctica. Práctica zen, práctica real. A ver qué os parece eso. Creo que es bastante, para entendernos, esperanzador contemplarlo así, ¿no? Podemos empezar con cualquier equivocación, pero que haya realización práctica en el momento en que trascendemos el ego. Se nos olvida. ¿No os parece? ¿Ha entrado alguien más? Sí. Dilo. Sabo, David y Luis. A ver qué os parece esto. Me parece bastante práctico. David Gaso y Sosin Gaso. A ver qué os parece a vosotros. Dosin y Cubio. Abre muchas puertas que de otro modo pueden parecer siempre cerradas. Eso es. Pueden parecer, porque si hacemos una falsa interpretación, es decir, desde el ego también, no vemos práctica por ningún sitio, sino obediencia al ego, dependencia del ego. Hay que ir ganando terrenos al ego poco a poco. Luis Gaso y Dosin y Cubio, lúcido e inteligente. Eso liberaría el pensamiento. La primera parte del pensamiento estaría esclavizado, estaría condicionado, pero en cuanto abandonas eso ya no. El pensamiento, acción y sensaciones y la emoción de hacer el pan estarían todas juntas, concentradas y en lo que se tenía entre manos. Es muy importante esto de hacer pan, Es muy importante porque son muchos los sentidos que colaboran y más allá de los sentidos. Alex ha entrado y Dosin y Cubio tranquilizador. Pues me alegro que os sirva. ¿Alguno más quiere añadir algo? Mirad vuestras propias acciones. Poneos en el caso de que yo hago esto por obligación, por ejemplo, porque me mandan. Ya, pero no te están mandando constantemente, de manera que si tú te liberas de la orden, resulta que la acción va a ser de tu cuerpo, mente, unidos con todos tus sentidos, concentración, etc. Eso es práctica. Los millones de asiáticos que durante 2500 años han estado practicando el budismo, no creamos que se rompían la cabeza con elucubraciones y filosofías, no, entendían cosas como esta rápidamente y se sentían liberados de ese ego dictador y manipulador. Es decir, cosas sencillas que rescataban su vitalidad. Y Sirio.
Si la mente está siempre centrada en la acción, o sea, práctica, ya no cabrían las preguntas, ¿no? Claro, efectivamente las preguntas no tendrían mucho sentido. Pero para eso habría que estar continuamente en la acción. Y esto es difícil para todos. Entonces, habría preguntas no sobre el por qué, ni para el para qué, ni sobre el para qué, sino preguntaríamos a nuestro maestro, ¿y cómo tal cosa? ¿Y cómo hacer tal otra? Y él te contestaría con mucha claridad, te diría no haciendo, con lo cual ya nos hemos metido en el lío al ego, ¿verdad? Mu bei, mu, no hacer. Mu nen, sin pensar. ¿Cómo sin pensar? Entonces corremos riesgos. Claro, es que hay veces que hay que pensar. No vamos a estar en un zazen de mente aislada y que hay un fuego. Pues no, hay que salir corriendo. Ah, no, pero no dice el Zen que hay que hacer las cosas despacio, pausadamente. No, hombre, salta por la ventana. No, hablamos de antes de distinguir los deseos de las necesidades. Entonces, si hay fuego, se trata de una necesidad. Actúa rápido. Hay que repensar estas cosas, porque resulta que el campo de la práctica es más amplio que lo pensable, o lo que hemos descubierto recientemente. Cuyo hay algunas cosas que tenemos pendientes que Soken y yo para que nos aclares, acuérdate. Venga, ¿algún comentario más? Cuando hacéis caso o agradecéis la posibilidad de estar escuchando el Dharma, pues recordad que se lo estáis agradeciendo a la Sangha, y en este caso a vosotros que estáis ahí, a Soken que está aquí, tecleando, tocando el piano, a esto y aquí, y a las luces y a los que lo producen, y los de la calefacción. Ah, pero tienes calefacción. Yo creí que no tenías calefacción, que eras una asceta. Ya, pues no, no. Más cositas. ¿Acordaos lo que hizo Buda con los ascetas? Cuando acabó con su ascetismo que le mataba, hizo, no sé cómo se haría en aquellos tiempos. Vamos a ver qué es estudiar y estudiar. Pues son dos maneras necesarias, muy relacionadas con lo que acabo de explicar. Dos maneras indispensables. La lectura reflexiva, inquisitiva, esa que produce dudas, que no lo entendemos, que no lo podemos creer, y la práctica cuando lo tenemos claro. Cuando tu lectura es auténtica, pues es lo mismo que escuchar, porque estás escuchando las palabras de un sabio, un maestro, escribía mientras le salía el pensamiento. Escucharle a él igualmente es práctica.
Y alguien pregunta, ¿por qué atender al ego con explicaciones intelectuales? Con explicaciones. ¿Por qué no se trataba de... porque, digo yo, porque no se trata de destruirle, sino de transformarle, de egocéntrico en cosmocéntrico. Hemos nacido con esta potencialidad natural, solo que nos desviamos porque es demasiada la información, etcétera, y el resto de las causas que explico muchas veces. Entonces se trata de transformarle, de llevarle al camino. Y ese camino es armónico con la propia naturaleza, y es la propia naturaleza la que le va a transformar. Entonces, pensar profundamente, reflexionar, no es flipar, como diríais algunos jóvenes, sino instrumentarle lúcidamente. Instrumentarle con lucidez, con la lucidez del despertar, con la lucidez de la práctica, con la lucidez de la sabiduría de la propia naturaleza. ¿A qué es fácil? Es fácil. Mira, me parezco a José Hierro. Esa foto. ¿Verdad? José Hierro tiene algunos poemas que se acercan mucho al centro. Venga, algún comentario. Arriesgarse. Arriesgarse a nada, ¿verdad? ¿A qué os vais a arriesgar? Maite Ichinen, tus preguntas están contestadas en la charla del 7 de agosto reciente y está ahí ella, Maite. Bueno, pues ya lo leerá. Y en el libro último sobre el vacío y todo eso. Por otro lado, los que hacéis algunas preguntas, considerad que estáis empezando y intelectualmente no es bastante, por muy listos que seáis, como para comprender ciertas cosas. Es mi teorema del huevo frito. Es decir, 50 libros sobre cómo freír un huevo no equivalen a freír un huevo. 50 mapas sobre una región no equivale a recorrerla. Así que hay que tener paciencia y hay que practicar si queremos comprender cada vez con más profundidad. Mi teorema del corcho. Bajar, bajar, bucear, bajar, bajar, bajar. Y lo que he explicado otras veces. Cierta luz va desapareciendo, los sentidos, cierta luz de superficie, ego, va disminuyendo a medida que el resto de los sentidos se agudizan y se van descubriendo cosas. Cuando hay que reflexionar, pues soltamos el corcho y él solo sube. Volvemos a la luz de la reflexión y podemos comprender más, y así sucesivamente. Fácil. Cuyo, las charlas disponibles en tembio.com charlas. Flor. Gaso. Me cuesta creer que debería desprenderme del arte. Por ejemplo, escuchar un concierto en directo que te conmueve. Te hace sentir unida a los intérpretes, incluso a todos los presentes en la sala. Flor. Sí, a ver, Flor. Eso es una apreciación aprendida, condicionada, kármica, una apreciación de tu ego. Cambia la palabra arte por otra, es decir, estás convencida y crees en eso, pero eso puede evolucionar. Trato de decir que la palabra arte
es un astro rodeado de asteroides y de planetas y de carros de bueyes, muy rodeado, muy matizado. Bueno, pues empiezas de nuevo y lo llamas tú como quieras, y entonces empiezas a estudiar cuántos condicionamientos hacen conmoverse a tu ego que son adquiridos. Por ejemplo, la música de otra cultura no la entiendes, subrayo, entiendes. Pues entonces es que hay 2 músicas, o 3, o 50 músicas, o solo hay sonido. Porque podemos escuchar el sonido y puede llegarnos a nuestra sensibilidad natural muy profundamente. Para pensar en el arte también tenemos que evolucionar, tenemos que profundizar. Podemos verlo de distintas maneras. Incluso inventar. Para mí inventar es encontrar en el origen nuevas sugerencias. ¿Por qué estar colgados de la música del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX? No veo por qué, me parece una dependencia. Podemos jugar a liberarnos de tanto condicionamiento y buscar algo original, es decir, desde el origen. Hay una flauta zen que se llama shakuhachi, que no tiene melodía, que son sonidos, 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 que conviene que busques y que compruebes que también te desencadena sentimientos, subrayo, conocidos. Pues esa sería una investigación muy simpática de lo falso. ¿Por qué? Porque los sonidos que son anteriores al lenguaje ya están interpretados por nuestra cultura. Y eso es depender. Si intentamos independizarnos, no tenemos por qué perder nada. Pero podemos conocer, experimentar otros aspectos que a lo mejor nos gustan, que a lo mejor nos interesan, que a lo mejor son más profundos, nos sirven más. Desde luego, una música que en general conmueve quiere decir que afecta a los sentimientos. Y los sentimientos son un bagaje cultural que interpreta a las emociones. Y yo me pregunto, ¿nos interesa percibir directamente nuestras propias y auténticas emociones? ¿O vamos a estar siempre dependiendo de la interpretación que hemos introyectado, que hemos interiorizado en nuestra mente? En nuestra mente cordial, en nuestra mente sentimental, no emocional, sentimental. Bueno, conviene reflexionar. ¿Más? Flor. Pero la arquitectura o la imagen de otras culturas también conmueve, incluso a través del tiempo. Hechos hace 2000 años, Flor. Sí, hace 6000, pero no es lo mismo la arquitectura de hoy que la de hace 6000 años. Es decir,
esto ya se convertiría en una conversación entre tú y yo que no sé hasta qué punto interesa a los demás. Pero un iglú o una cabaña, esas cabañas que se ven por Asturias, por Somiedo, pues son cabañas con una historia muy larga. Pues hacer una cabaña de esas con las manos probablemente conlleva una experiencia más profunda que proyectarla en una mesa. A mí me ha producido mucha más colección de emociones construir mi casa con elementos naturales que alguien me la proyectase. Es decir, pensarla yo, manipular yo las maderas, pintar, hacer un thatch, un tejado de paja densa, poner un suelo, todas esas cosas, ventanas, todas esas cosas tienen más fuerza vital que un proyecto hecho por otro y realizado por otros. O sea, tratemos de contemplar la vida como una experiencia vital individual, no como una superestructura ordenada por las condiciones ambientales, circunstanciales. Y veremos ciertos matices ahí, que otros puede que los llamen fundamentales o esenciales o básicos. Más cosas. Game gas. Todas las artes pueden sufrir el mismo proceso de limpieza. Lo digo en algunos libros, por muy elaborados que estén. Cuidado, que conmueven, que movilizan sentimientos antiguaya, sentimientos museos, sentimientos de un ego que está excesivamente influenciado y no nos permite ser nosotros mismos. Visto así, ese arte es peligroso, muy peligroso. Nos oculta nuestro auténtico rostro. Y el que practica suficientemente no tiene el más mínimo temor a dejarle caer. Otra cosa es ver la arquitectura como un proceso matemático o de cálculo de materiales, de resistencias o de geometría. Eso es otra cosa. Pero como alimento espiritual me parece muy peligroso, muy grandilocuente, muy selectivo, muy... En fin, creo yo que se me entienda. Hay un grupo de suecos y de mexicanos y demás que están investigando, eso lo conoceréis algunos mejor que yo, materiales naturales que ya han encontrado y que se los proponen en aldeas africanas con materiales muy ecológicos o totalmente ecológicos que ahorran
gasto de leña y por lo tanto acabar con los bosques, que ahorran muchas cosas y que son tremendamente baratos. Por ahí va el ejemplo de lo que quiero decir. El arte en general se ha sobrevalorado, no solo económicamente, sino en cuanto al prestigio, lo cual toca mucho al ego, va muy directamente relacionado con el ego, con la egocentricidad. Y eso debe ser revisado en una persona que quiera evolucionar, claro. ¿Qué dice? ¿El arte sería un disfraz sofisticado del ego que de nuevo estaría engañándonos? Pues claro, si sobrevaloramos cualquier cosa que sobrevaloremos, es un disfraz, forma parte del disfraz, es una falsedad. Ahí no hay iluminación ninguna. Hay esfuerzo, sin duda, pero revestir una idea de piedra, léase pirámides de Egipto, catedrales o pirámides mayas, en fin, o la muralla china, o lo que queráis, como ejemplo. Yo me pregunto, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y más qué? ¿Y qué? Y vamos a prescindir, que no se trata de prescindir de nada, se trata de encontrar el sentido justo. Es decir, no son más que instrumentaciones egóticas que nos condicionan a continuar en unos valores cuyos resultados estamos viendo. La vida en la tierra se va al carajo, que diría el venezolano. Se va al carajo. ¿Esto nos parece bien? Bueno, pues a ver cuáles son los orígenes de esa destrucción. Mi respuesta es la destructividad del ego. Un ego que procede de una cultura edificada a espaldas de la vida, de las especies, de la naturaleza y de la mayor parte de los seres humanos. Shinkai dice: Nairo, acerca el micro a la boca, porque se oye menos. Sí, tengo que hablar. Un poco. A ver, reflexionad un poco y me lo contáis. Oye. Susan. Todo el mundo utiliza la palabra arte,
los toreros, los boxeadores, los futbolistas. Suena muy raro, muy amuleto. Es que a mí me parece que coinciden todos en que son tópicos. Es ya equivalente a algo valioso, que curiosamente lleva mucho dinero por medio. ¡Qué casualidad! Lo explico en algunos libros. La pintura no se cobró durante muchísimo tiempo, ni siquiera se firmaba. Fueron los poderosos los que empezaron a coleccionar, a presumir, a competir con eso, con la arquitectura, con todos los oficios o todas las habilidades, que es como se podrían llamar esas cosas. Maite entra. A ver, para desmontar el ego, el personaje, del que creemos ser protagonistas, pero no lo somos, porque es falso, hay que poder contemplar estos acontecimientos tan valorados como, por ejemplo, el arte, la política, las religiones, con mente iconoclasta, es decir, sin ningún respeto, en cero. Entonces veríamos lo cursi, lo ridículo que es seguir manteniendo a nuestro personaje valorando la danza sobre puntas. Vamos. La ópera. Vamos. Cosas más, no encuentro la palabra. ¿Cómo se llaman esos serpentines? Más súper sofisticada en el aire que esas cosas. De unos folclores superpasados, donde estaba prohibido enseñar las piernas, pero si se bailaba sobre zapatillas no, etcétera, etcétera. Todo eso tiene una proporción de falsedad tremenda, que lo ensucia todo. Hay que llegar a poder ver con luz, con lucidez, al que le interese, claro. Desnudar los fenómenos, dejarlos en lo que sean en realidad. Más cositas. Pedro ha entrado. Bueno, cambiando a algo sociológico. Padres e hijos, cada día se denuncian 7 agresiones a los padres hechos por hijos adolescentes. 7 cada día en este país. Por amenazas, armas blancas, destrozos, robos, exigencias, chantajes, que a mí me parecen el indigno resultado de el alimento espiritual, no lo retiro, está dicho con toda intención, alimento espiritual de las películas cuyo modelo americano se está siguiendo por todo el mundo. Drogas, asesinatos, raptos, guerras, ese es el tema. Y luego extraña la violencia gratuita. ¿Por qué? No debe extrañar.
Es la misma conversación que antes. ¿Por qué se roban cuadros de los museos? ¿Porque los cacos están interesadísimos en la pintura? No, porque hay alguien que lo quiere y lo paga muy bien. Eso es hipocresía cultural, me parece a mí. Bueno, vamos a otra cosa. Saboreando, saboreando. Más. Saboreando, saboreando. Así hablaba el honorable Soden Suyunarita, mi maestro de la vida. Decía, saborearlo todo. Pero no podemos saborearlo si hay un personaje, un robot, que nos dice cómo interpretar. No podemos. ¿Cómo explicarlo? Por de pronto es una idiotez explicar esto sin practicarlo, pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar con palabras grandilocuentes. Podría acercarse a una especie de armonía entre los sentidos. La regeneración de la cultura siguiendo a Buda y los ritmos naturales. Fíjate qué relación más directa con lo que hablábamos antes. Sin especializaciones hedonistas. Sin una sensualidad aprendida, heredada, condicionada. Es decir, poniendo por ejemplo el sexo, este desmadre sexual, es decir, esta práctica de la sexualidad porque es lo más fácil que existe, sin coto, sin medida, esto no es sexualidad, es otra cosa. Pues se puede armonizar la sexualidad con el sueño, con la comida, con la limpieza del cuerpo, los baños, los masajes, los hidratantes, con los cuidados de la mente, es decir, con todos los sentidos metidos en un cosmos que es experimentado a lo largo de los contactos con la variedad de las manifestaciones de la vida natural. Lo tenemos alrededor, pero no vemos más que cemento, edificios, objetos de consumo, etc. Pero todas las ciudades están rodeadas de un medio natural, más o menos degenerado. Todo es compatible y potencialmente armonizable. Pero tiene que ser cada uno el que aprenda a armonizarlo. Y para aprender a armonizarlo tenemos que independizarnos del ego. Y para independizarnos del ego tenemos que practicar las enseñanzas del que supo hacerlo y transmitirlo.
Si no, no lo hay en pastillas. Si no nos especializamos en nada, cada instante está perfumado por el placer y el dolor de la fusión, de la unificación en la variedad. Es decir, en la variedad de las formas de vida, de las manifestaciones. Esto entra en contacto con eso. Cada momento presente es un cambio de dimensiones nuevas, donde se equilibra o se equilibran los conocimientos y la sabiduría sin aspiraciones de ninguna clase. Conocimientos, ojos horizontales, sabiduría, nariz vertical. Puesto que no hay momentos repetibles, la sabiduría del no hacer personal lo aporta todo en cuyo interior estamos. Leedlo despacio, comentarlo entre vosotros, porque puede ser orientador. Menos contactos humanos y más con otros seres vivos, plantas, perros, árboles. Los seres humanos culturizados o enculturizados somos tóxicos. Tenemos que empezar por proteger a los demás de nuestro ego. Porque nuestro ego es autodestructivo y destructivo. La mayoría de vosotros no os lo creéis, os parece exagerado. He nombrado a los perros, mis compañeros habituales, toda mi vida. Otro ejemplo del saboreo. Hay cargas de electrones negativos en los seres vivos que aumentan con el estrés y el malestar. Por ejemplo, en perros que no viven en un ambiente de libertad, que no trabajan con ovejas o vacas, que no buscan por los montes, es decir, perros caseros, de finca particular. Un buen masaje cada día, en la tarde, noche, como de 10 minutos, es un intercambio mutuo de energía que se equilibra, como los vasos comunicantes, entre el humano y el animal, entre dos animales. Y después él lo va a llevar a tierra. Nos sacamos fuera, dando un paseo, o soltándolo. Y como no tiene zapatos aislantes, esas cargas negativas se descargan en tierra. Y el humano basta con que se lave las manos, porque el agua es buena conductora. Esto tan sencillo, tampoco os lo vais a creer. Mejora el humor, el carácter, la salud mental, físico-cósmica. ¿Os acordáis que antes decía una pirámide, una catedral, y decía ¿y qué? Sí, ¿y qué?
¿De qué sirve eso? Bueno, pues un masaje a un perro sí sirve. Y no va a reforzar nuestro ego. Se trata de una revolución individual y silenciosa esta, con 2500 años de historia y de utilidad. Dejemos de ensalzar nuestro ego, nuestros logros, sobre todo que no conducen a nada. Y dediquémonos a las cosas próximas, sencillas, fáciles, aprendiendo a encontrarles el clic, que diríais ahora. Bueno, esto es denso, ¿verdad? A ver, ¿alguna ocurrencia? Volviendo a las artes, se me ocurre añadir que no le quito el mérito del esfuerzo y de la disciplina a nadie. Lo que le quito es la significación, el valor de significación. La superimportancia. Eso es ideología. Y las cosas deben estar desprovistas de ideología, vacías, vaciadas de ideología. Y entonces enseñarán en su vacío los tesoros auténticos y reales que contienen. No es difícil de entender esto. Cuando comes un pescado hecho al horno, no estás recordando a los grandes cocineros franceses. Si sabes comer, solo vas a comer. Solo eso. Concentradamente, sin charlar. Sin tertulia. En otro momento haces tertulia, si quieres. Pero en algún momento no hagas tertulia. Si se trata de comer, come. Si es de beber, bebe. A eso se reduce el zen. David, una ocurrencia. ¿Había música durante el último Zazen online? Sí, señora. Flor. Gaso. ¿Es posible degustar eso que llamamos arte desde el conocimiento verdadero? Desde la sabiduría de tu naturaleza. Sí, claro. Más, recordad que la inteligencia, hay muchos listos, pero muy pocos inteligentes. ¿Por qué? Porque la inteligencia comienza cuando el sujeto tiene una visión global, totalizadora, cósmica,
Y eso no es el resultado del conocimiento, sino de bucear en su propia naturaleza. Ese día empieza a ser inteligente. Ese día todas las cosas están con él y él está con todas las cosas. Porque en el momento anterior estaba con su ego y sus intereses personales. Esto también es fácil de entender. Lo que me parece asombroso es que los maestros del Zen de hace 1000 años o 2000 lo hubieran entendido sin ecología, sin ciencia y sin nada. Es decir, tenían los ojos de ver directamente, sin intermediarios, de identificar su ego y poderle dejar caer. Asombroso. Admirable. Dosín, pero no desde el conocimiento. Superestructural. Sí, lo acabo de decir, desde la sabiduría de la propia naturaleza. Ahora, todos los conocimientos que ha recogido el ego, como atarte los cordones de los zapatos, como usar un lápiz, como abrir una puerta, como, ya me entendéis lo que quiero decir, esos son utilidad y no hay por qué prescindir de ellos. Pero todas las interpretaciones, ideologías, dobles, triples y cuádruples sentidos que damos a los acontecimientos, esos hay que dejarlos caer. Son la parte personalísima de tu ego que te hace sufrir y que hace sufrir a los demás. Sinkai. ¿El verdadero arte sería el arte de vivir desde el origen en el cosmos? No sé cómo se llamaría. Prefiero no llamarlo de ninguna manera, porque es que al segundo siguiente vas a vivir el segundo siguiente según el segundo siguiente. Y nos volveríamos locos si tuviéramos que poner nombre a cada situación. De manera que dejemos al ego con su diccionario y pongámonos a vivir, como decía hace años Suso, pues las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos de cada momento, sin nombre, si no van a ningún lado, ni nosotros tampoco. Los de cada momento no necesitan nombre. Si por casualidad pudiéramos ponerles nombre, empezaríamos otra batalla. ¿No se entiende eso? El lenguaje fue necesario en un momento en el que había diferencias, según explican los lingüistas. Es decir, que con lo gutural no era bastante. La gente se acumulaba, se agrupaba, las tribus se hacían grandes, ya se plantaba, se domesticaban animales y empezaban las tortas. Bueno, pues hubo que construir lenguajes. Bueno, pues con la construcción de los lenguajes vinieron los sentidos distintos, diferenciadores. Y ahí empezó la siguiente batalla. Lo que los pavlovianos y rusos y tal empezaron a llamar el tercer sistema de señales. Bueno, pues con esas señales a matarnos unos a otros. A obedecer unos a otros. Más diferencias todavía. Si antes era la fuerza, la razón de la fuerza, ahora la fuerza de la razón. Así hasta hoy. Más.
Pero quiero insistir en que estas cosas tan interesantes, tan revolucionarias, tan modificadoras, si uno se deja, no valen para nada. Son papel mojado si no son recogidas para su práctica. Esto es teoría. Como no pasemos a la práctica, no sirve para nada. Es como leerse un libro sobre cómo freír un huevo. Si no pasas a la acción, nunca tendrás la experiencia de freír un huevo. Así de simple. ¿Qué más puedo decir? Que no es para todo el mundo, que solo es para los que están hartos, han llegado a un límite, para los que quieren seguir evolucionando, para los que tienen curiosidad o necesidad o todo junto, pero la mayoría de la gente no lo necesita. Están perfectamente convertidos al consumo, a la discusión, a la cultura, a lo que se ofrece en la televisión, y están muy bien ahí donde están. ¿Cómo se les va a obligar a nada con lo esforzado que es? No, dejémosles ahí. Hay más de 10 millones de insectos, de especies de insectos. Bueno, pues ya está, explicado. Variedad. Más comentarios. El que esté interesado, le recomiendo que vuelva a oír la charla, pero para entender, no para dejarse comer. Palabras de Buda: diga quien diga lo que diga, vosotros comprobadlo, pero comprobadlo por la experiencia, no utilizando el ego para justificar vuestros puntos de vista a la contra. Eso no vale. El ego sigue siendo el ego. Otra cosa, para Carlos, que pregunta sobre el koan y el kenso. Y lo que le puedo decir es que... Pablo. No digas el apellido, hombre, no. Le descubres. Para Pablo, el koan no es la única práctica del Zen Rinzai, pues toda la jornada está sembrada de otras prácticas. No obstante, hay maneras de progresar en el camino con respecto en el camino, punto. Con respecto al kenso, te digo, y me dices que te lo explique, que es provocable e inútil. De hecho, se presenta en Occidente en variantes como la absorción, el túnel de luz, el trance y otros provocados por torturas, abstinencia, prácticas ascéticas acompañadas de dolor y de frío, de terror, en operaciones, en accidentes, en grandes pérdidas, drogas, enfermedades mentales, y etcétera. Por otro lado, se ha comprobado que en el tiempo
la mayoría, en fin, con estos ejemplos, pues creo yo que basta para ver que es provocable. O sea, tienen kensos gente de todas las culturas. ¿Qué es el kenso? La impresión de Satori, la impresión de estar inmerso en el cosmos, percibir esa totalidad de la que hablaba antes. Hay enfermedades en que la gente accidentes que se han librado y cambian, pierden el miedo a la muerte y sienten que son otros y van a ser de otra manera. La mayoría de ellos su ego vuelve a entrar en agujas y vuelve a adueñarse del asunto. Pero ha sido un momento de lucidez, que nuestra cultura no tiene respuesta para eso, no tiene continuidad. Entonces las costumbres, el ambiente acaban reforzando el ego y esa gente acaba volviendo a las andadas. Bueno, tuvo esa oportunidad. Entonces, respecto a la utilidad, se ha comprobado en los monasterios Zen desde hace siglos que la mayor parte de los que experimentaron el kenso en una sesión larga y dolorosa y dura no continuaban en el budismo. Seguramente creyendo que habían llegado a algún final. Cuando se tiene un kenso, uno debe pensar que ya sabe por dónde se va. Cuando uno tiene un satori, uno debe pensar eso. Lo he percibido, está ahí, está en mí, y yo voy a seguir el camino. Y entonces se convierte en cultivo del camino, en el cuidado. Entonces no habías llegado a ninguna parte. Era como un regalo. Ahora se trata de continuar y continuar y continuar, pasando página, descubriendo. Es práctico saber que el electroencefalograma distingue ondas distintas en el caso de la sugestión, la autosugestión, la hipnosis, la autohipnosis. Es decir, nuestro cerebro es tan versátil que puede provocar kensos con toda apariencia de realidad. Así es nuestro cerebro. Por eso necesitamos un maestro que certifique dónde estamos, que tal cosa es cierta o incierta. Pues todo eso lo distingue claramente de la meditación zazen. Y además una cosa muy importante, que debilita los apegos a cualquier clase de cosa, el zazen. Y entre esas cosas están las drogas. Debilita el apego a las drogas, a la dependencia. Para el tal Pablo, le recomiendo leer mis libros, escuchar las charlas y escribir a Soken. Algún comentario que os pueda interesar, que nos pueda interesar. Este estaba siguiendo el Koan de Mu con una maestra Rinzai que hay en Madrid, me parece.
Los koanes en el Zen Soto se abandonaron hace 500 años. Alguna vez se usan, pero no como medio fundamental. Los Rinzai son poco exigentes, excepto en el koan, que hay que tener en la cabeza continuamente. El koan de Mu: ¿tiene el perro la naturaleza de Buda? Y el maestro contestó: Mu. Bueno, pues eso lo tienes que tener en la cabeza hasta que encuentres una respuesta. Este es el sonido de dos manos. ¿Cuál es el sonido de una mano? Pues tenerlo en la cabeza hasta que encuentres la respuesta y se la digas a tu maestro, y tu maestro 1000 veces te diga que no, y sigue con él. A mí me parece peligroso intelectual y emocionalmente hablando, sobre todo cuando hay otro que es tan sencillo como el Soto Zen. Aunque es más estricto, por ejemplo, con la postura o algunas indicaciones más, la postura del Zazen, pues no te calientas la cabeza. ¿Algún comentario? Ángela. Gaso a todos, se me desconectó el ordenador. ¿Más cositas? Sago, gaso, Ángela. Os sigo proponiendo que durante la semana apuntéis, como hago yo, en un papelito, en otro papelito, cosas que se os ocurren, que pudieran serviros a vosotros o a los demás, y se los mandéis a la gente que está en la lista de nuestra página web. Así colaboraréis, ayudaréis al despertar de otros, que es el propósito, y al funcionamiento de estas charlas. Y puesto que hasta ahora solamente el tema del sueño provocó una respuesta casi general, pues os haré otra pregunta. En la cabecera del dojo habéis visto una caligrafía larga donde dice: si eres generoso con las montañas, los ríos y la tierra, ellos lo serán contigo. ¿Qué significa esto? Si eres generoso con las montañas, los ríos... Espero que cojas lápiz y papel, que le tendrías que tener al lado. Eso no lo dice la caligrafía. Si eres generoso con las montañas, los ríos... ¿Te llevas este? Si eres generoso con las montañas, los ríos y la tierra, ellos lo serán contigo. Si eres generoso con las montañas, los ríos y la tierra, ellos lo serán contigo. Si eres generoso con las montañas, los ríos y la tierra, ellos lo serán contigo. Por favor, no hagáis esfuerzos intelectuales, porque no es por ahí. Mirad a vuestra intuición si sabéis dónde está, si la habéis desarrollado. Y ahora, atreveros. Dejaos de prejuicios: voy a quedar bien, voy a quedar mal, voy a pensar que soy tonto.
que soy tonta, que tal, que no valgo, que sí valgo, lo otro, más allá. ¿Ve? ¿Eso qué? Flor. Ah, es Flor. Gaso. También me resulta difícil creer que los que actuamos con nuestro ego hacemos daño a los demás. No siempre. No siempre, pero podemos distinguir con claridad cuándo sí y cuándo no. Podemos distinguir con claridad cuándo perseguimos nuestros propios objetivos, aunque parezca que no. Los objetivos no son solo ganar dinero, sino prestigio, autoridad, subrayar la satisfacción que te da intervenir en una conversación, tratar de ganar. Si lees mis libros irás encontrando muchas respuestas a eso. Pero una estructura básicamente egocéntrica, obsesionada por yo y lo mío, me parece bastante difícil que pueda evitar hacer daño a los demás. Muy difícil, muy difícil. Porque desconoce cualquier otra dirección que no sea la del logro y el beneficio personal. Esto al principio cuesta mucho de entender, porque nadie quiere reconocer que su cerebro es un robot, es una máquina. Nadie lo quiere reconocer. ¿Por qué? Porque no sabe ponerse otra cabeza distinta en su cabeza, pero puede aprender. La clave está en comprender la dodécuple cadena del condicionamiento dependiente. La clave está en entender eso. El que entienda cómo se hace un ego, si lo entiende, no le va a gustar nada el ego que tiene, porque va a empezar a ver que todo lo hace por interés personal. Y el desinterés, cuando se dice a sí mismo ese cerebro, no, si yo no soy interesado, forma parte del programa electromagnético de ese cerebro decir esa frase tan convincente para ese cerebro en donde está esa parte del programa. Es fácil de entender. Es como si le dijeras a un lince andaluz: no seas malo, no te comas los conejitos. ¿Alguna cosa más? Suso. Coches de choque. Dossini Cuvió. Parece claro que el Zazen ayuda a reconocer eso. Ángela. Generosos con la naturaleza, sin interés egótico, nos devolverá generosidad. Ya se adelantó. Pásate 2 meses sin hablar de nada personal, sin, por favor, sobresalir en nada. Ahí tenemos un ejemplo de ego sobresaliente, de ego insistentemente personal, que un día se irá debilitando por la práctica y que ahora está lógicamente, no naturalmente, sino lógicamente resentido porque le he llamado la atención. Luis. Equilibrio. Somos partes de un todo. Cuidarlo es cuidarse a sí mismo.
Somos solo una pieza más sin importancia intrínseca. Deja el diccionario, lo has explicado muy bien. Al principio. No ha terminado. Es igual, pero no quiero oír más, ni leer más. Somos el cosmos es nosotros, no es que formemos parte del cosmos, no, somos el cosmos entero está en nosotros cada vez que damos un paso, movemos una mano, echamos una mirada. ¿Qué sabe el ego de esto? Nada, sobre todo porque no se ha preocupado nunca de enterarse. Nunca. ¿Por qué va a saber? Hay que ocuparse de ello para saber. El ego es una desocupación de la naturaleza. Por eso la explota por mandato divino, en su beneficio. Porque es su propiedad la tierra y ya no sé cuántas toneladas de basura hay ya en el más allá, por donde andan los sofisticados aparatitos. Toneladas de basura. Ya se pagará eso. Lo mismo que hay toneladas de basura en las tierras donde se hacen películas. Se recoge. O se tiran, hay un accidente entre coches y van a parar a un riachuelo que no limpia. No, es nuestro. Todo es nuestro. ¿De quién? Del que paga. Del que puede pagarse eso. Él es el propietario. Pues no. Aunque lo hagan así, no es así. ¿Quién lo dice? El sentido común. El sentido común de otra cultura. No la cultura del ego. La cultura del ego desconoce esto. Debiera de hacernos pensar por qué nuestra cultura egótica es tan prepotente, tan cruel, tan destructiva. ¿Por qué? ¿Con qué derechos? ¿Por qué todo el mundo se ríe de los derechos de los animales? Y una agrupación de hace 4 días, como es la ONU, la UNESCO, y todas esas derivadas, publica unos derechos de los animales. Y pasado mañana los derechos de los ríos, de las montañas y de la tierra, ¿no? ¿Para qué? ¿Quién lo va a escuchar? Luis, engañarse a uno mismo es muy cómodo, lo hacemos todos los días. Sí, Luis, pero se paga.
No lo dudes, se paga. El estrés es un cobro en salud. Es que la Tierra no está reaccionando con desertizaciones, cambios climáticos, epidemias, virus nuevos, etcétera. No está contestando. Es que si las temperaturas siguen subiendo y los hielos de los polos se hacen agua, ¿es que no va a haber consecuencias? Ya hay estudios ingleses de los 4 americanos que no están en la venta de armas ni en la promoción de guerras, que dicen la cantidad de millones de personas y de consecuencias sobre enfermedades que producirán esos cambios. Pero ¿quién lo escucha? Lo explico en los libros. ¿Cómo es posible que el instinto de supervivencia de los grandes actores de la destrucción no alcance a sus propios hijos? Desde luego a ellos no, porque su incultura es completa, pero a sus hijos cualquiera pensaría, las consecuencias las pagarán mis hijos. No habrá más generaciones. Fijémonos en la autodestructividad por intereses, que los hijos, cosa que es respetada por todo el reino animal y vegetal, en el hombre no se respeta. No interesan ni los hijos ni los nietos. Y todo con una fórmula de autojustificación de, si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Pues muy bien, muy inteligente. O se ríen de los que hablan de el acuerdo entre civilizaciones, algo de sentido común. Se ríen. No conviene a sus intereses. ¿Qué son sus intereses? Personales. Otra vez, ya está, lo personal. Lo personal. Los que no sabéis nada de esto, podéis leer esos 2 libros que escribí para ello. El Buda cara de sol y el Buda de Oriente. Son 4 cosas, pero algo dirán. Y en último extremo, cuando le pregunté al jefe del monasterio de Kosoji, el primero que fundó Dogen, después vino Eiji, le pregunté, ¿y la marcha del mundo? ¿Qué? ¿Esta destructividad? Pues el buen hombre se echó a reír y dijo, a mí, yo no quiero saber nada, el cosmos lo ha permitido, el cosmos lo arregle. ¿O no? Me han desaparecido cientos, 2 veces además, y miles de especies con distintas glaciaciones. Ahora la gran glaciación es el ser humano, pero con productos químicos. Los otros fue con productos de la naturaleza. ¿Va a poder rehacerse? Es decir, puede que la Tierra se harte, puede que la Tierra vomite a la especie humana, como ella sabe, y desaparezca como especie. Sí, ¿por qué no?
Pero mientras tanto, pues seguiremos poniendo al alcance de los más intuitivos la sabiduría de Buda y sus continuadores. ¿Os queda alguna cosita por ahí? Luis. Es la era de los robots. No como la predijo Asimov. Nosotros somos los robots. Nos dicen qué pensar y lo que nos va a hacer felices. Una casa grande, un buen coche, todo a cualquier precio. 3 o 4 mujeres, si es posible. Nuestro tiempo y nuestro espacio. Nuestra vida y la tierra. ¿Cómo podemos ser felices cuando no disponemos de tiempo y un espacio sano? Luis, no seas ingenuo, no tenemos por qué ser felices, solo ser. Habrá momentos de felicidad, momentos de satisfacción, momentos de lo que sea, pero no sigamos con el diccionario, los objetivos de felicidad y todas esas zarandajas. Eso es seguir engañados. Aprendamos a vivir y encontrémonos con lo que sea, pero que sea verdad, que sea auténtico, que sea real. No podemos ir más allá. Todo lo demás son fantasías, son ilusiones, deseos. ¿No crees? Sago. Sigue mereciendo la pena seguir por la vida que quede. Sirio. Sampai por tus enseñanzas y por dejarnos escuchar el Dharma. Pues hasta el viernes.